El burro con la cruz. Hola gato macabro. Soy Mauricio, tengo 31 años y soy originario de Jalpan de Serra, Querétaro. Toda mi vida he escuchado historias raras de la Sierra Gorda, pero hay una que me marcó desde niño. Me la contó mi abuelo una madrugada, cuando nos quedamos solos junto al fogón, mientras afuera llovía. Nunca lo vi tan serio como esa vez. Esta historia tiene que ver con la fiesta del Señor Santiago Apóstol, el patrono de Jalpan. Cada año, el 25 de julio, los pueblos cercanos hacen peregrinaciones para ir al templo, que es una de las misiones franciscanas más antiguas. Desde lugares como Tancoyol, Concao, comunidades más pequeñas, la gente camina durante horas o días. Mi abuelo nació en uno de esos pueblos perdidos entre cerros, llamado Landa Vieja. Él me dijo que cuando era joven, unos 17 o 18 años, se fue con varios conocidos al templo de Jalpan a cumplir su promesa. Eran tiempos duros, no había camionetas como ahora, ni luz eléctrica en su pueblo. Se fueron de caminando en grupo, con sus morrales, y llegaron justo al anochecer, con los pies hinchados y el estómago vacío. Después de la misa, la fiesta siguió. Música, cohetes, tamales, pulque. Pero mi abuelo no era de emborracharse. Solo se quedó un rato más para ver las danzas de matachines y luego, junto con 3 amigos, decidieron regresar a Landa Vieja a pie, en la madrugada. Pensaron que con la luna llena y el camino conocido, no habría problema. Ahí es donde todo cambia. Cuando estaban subiendo por el camino viejo que pasa por el Cerro del Aguacate, a mitad de la vereda, sintieron un frío intenso que no era normal para julio. No se escuchaban grillos. Todo estaba callado. Uno de los amigos de mi abuelo, un tal Genaro, fue el primero en verlo. Miren eso, cabrones. Delante de ellos, en la curva del sendero, había una figura. A contraluz, parecía un hombre muy alto. Pero conforme se acercaron, notaron que tenía orejas largas, lomo peludo y pezuñas. No era un hombre. Era un burro parado en 2 patas, cargando en la espalda una cruz de madera enorme, como las del Vía Crucis. La tenía amarrada con mecates al torso, y con una especie de cinturón de cuero. El animal estaba completamente inmóvil. Su hocico colgaba, parecía cansado, pero sus ojos no eran de burro. Eran ojos humanos, con ojeras, llenos de dolor. Mi abuelo y sus amigos se quedaron perturbados. Nadie decía nada. El aire olía a sudor. El burro giró lentamente la cabeza, como si les estuviera reconociendo uno por uno. Y luego se hincó, como una persona. Y comenzó a avanzar con la cruz arrastrándola, golpeando las piedras. Se movía como en penitencia. Cada paso que daba, la madera crujía y resonaba en todo el cerro. Fue ahí cuando uno de ellos gritó: «Ese no es de Dios, corran». Salieron disparados. Corrieron sin parar. Al llegar al pueblo, todos estaban blancos como papel. Se encerraron en la casa del más cercano, y uno de ellos, lleno de miedo, vomitó. Cuando contaron lo que vieron, los viejos del pueblo no se sorprendieron tanto como pensaron. Uno de ellos, un señor, les dijo: «Eso ya se ha visto antes. En ese cerro vive un nahual. Uno que fue humano, pero se entregó al mal. Y cada año, el día del santo patrono, se transforma para hacer su propia penitencia». «¿Penitencia de qué?», preguntó mi abuelo. «De algo que hizo. Algo muy grave. Algo que ni Dios ni el diablo le perdonan. Dicen que le quitó la vida a alguien dentro del templo, hace muchos años, y desde entonces lleva la cruz, como burro, porque es lo que es ahora, un alma condenada a cargar lo que no puede soltar». Mi abuelo me dijo que nunca volvió a ese cerro de noche. Que cada año iba a la fiesta, pero se quedaba hasta que saliera el sol. También me juró que eso lo marcó para siempre. Una vez, cuando yo tenía 12 años, estábamos caminando cerca del mismo cerro y nos topamos con una cruz vieja, clavada en el piso, sin nombre. Mi abuelo se puso pálido. Me jaló del brazo y me dijo: «No la toques». Yo no sé si lo que vio fue real, pero hay algo que sí es cierto. En Jalpan, mucha gente ha hablado de ese burro con cruz. De que aparece en la madrugada, siempre en la fecha del santo. Y siempre, solo lo ven los que no cargan fe en el corazón. Una señora del pueblo dice que su hijo lo vio y enloqueció. Otro hombre, alcohólico, desapareció en ese cerro y nunca regresó. Solo encontraron una cruz pequeña, recién tallada, con su nombre. Desde entonces, cada año, cuando se acercan las fiestas patronales, yo me acuerdo de esa historia. Si algún día vas a las fiestas de Jalpan, gato macabro, no regreses de noche. Y si lo haces, no subas por el Cerro del Aguacate.
El perro que jugaba como humano. Hola gato macabro. Me llamo Karina y esto que voy a contarte pasó cuando tenía 8 años. Siempre lo recuerdo con un nudo en el estómago porque aunque parecía un simple juego de niñas, después me di cuenta que habíamos estado conviviendo con algo que no era un perro. Mi mamá es de un pueblo en Michoacán que no quiero nombrar por respeto a mi familia, pero está entre los cerros, rodeado de árboles y caminos de terracería. Casi todos allá creen en brujas, en el mal de ojo y en los noales. Cuando yo era niña, vivíamos ahí por un tiempo porque mi papá se fue a Estados Unidos y nos dejó con mi abuela. Mi hermana menor, Diana, tenía 5 años en ese entonces. Las dos éramos muy unidas y jugábamos todo el día, especialmente en el patio. La casa de mi abuela tenía un solar enorme, con gallinas, un tejabán con leña, y al fondo había una parte donde ya empezaba el monte. Fue ahí donde apareció por primera vez el perro. No sabíamos de quién era. Era de tamaño mediano, pelo negro. No era feo, pero tenía algo raro en los ojos. Se acercaba mucho. Y no le tenía miedo a nada. Ni a los adultos, ni a los otros perros, ni al machete de mi abuelo. Diana fue la primera en jugar con él. Se metía al solar y él la seguía. Jugaban a las escondidas, le lanzaba palos, pero lo más raro era cómo ese perro la lambía. No de forma normal, sino que le pasaba la lengua por el cuello, por los brazos, por la cara, por la espalda. A veces hasta se acostaba encima de ella. Y Diana solo reía. Yo pensaba que era gracioso, que era un perro muy juguetón. Pero algo me empezó a incomodar. A veces, cuando estábamos solas, yo sentía que ese animal me observaba. No como un perro que quiere cariño, sino como alguien que quiere algo de ti. Una vez, me tocó verlo de noche. Me levanté para ir al baño, que estaba fuera de la casa, y lo vi ahí sentado, en medio del patio. Sentado como humano. Me quedé fría porque sus ojos brillaban, pero no como los ojos de un animal. Brillaban como los de una persona que está llorando. La cosa se puso peor cuando Diana se enfermó. Empezó con fiebre, vómito y luego pesadillas. Se despertaba gritando. Decía que el perro la estaba lamiendo, que lo sentía en su garganta. Mamá la llevó al centro de salud y el doctor solo dijo que era una infección, pero nada le hacía efecto. Pasaban los días y mi hermanita cada vez estaba más pálida. Una noche, mientras yo dormía con ella, me desperté porque escuché su voz hablando bajito. Me giré y la vi sentada en la cama, viéndose los brazos. Le hablaba al perro como si estuviera ahí, aunque no se veía nada. Le decía, ya no me chupes, ya me duele, por favor. Al día siguiente, mamá la llevó con una señora que era bruja. No de las que se promocionan. Era una mujer vieja, con trenzas, que vivía sola en el cerro. Mi abuela la conocía. La señora solo nos miró a las tres, pero cuando vio a Diana, se levantó de golpe y dijo, ese no es un perro. Es un nahual. Mamá se puso pálida. Yo no entendía mucho, pero sí vi que la señora empezó a preparar cosas raras, incienso, agua con hierbas, unas piedras negras. Le sobó la panza a Diana, le dio a beber algo amargo, y luego le pidió a mamá que nos fuéramos del pueblo. Que el nahual se la iba a llevar. Nos fuimos esa misma semana. Mi mamá lloraba mientras empacábamos. No quería dejar a mi abuela, pero tenía miedo. Mi tía nos consiguió una renta en un pueblo cercano y un camión viejo vino por nosotras. Recuerdo que al salir de la casa, me quedé mirando hacia el solar. Ahí estaba, el perro. Pero ya no estaba en 4 patas. Estaba de pie, parado como un humano. Tenía el cuerpo de un hombre flaco, desnudo, con piel oscura. Pero su cara era un hocico de perro. Nos miraba como si estuviera triste. Como si de verdad se despidiera. Mamá también lo vio. Me abrazó fuerte y dijo, no lo mires. No le digas adiós. Vi cómo esa cosa se alejaba, caminando con paso lento hacia el monte. Como si regresara a donde pertenecía. Diana mejoró con el tiempo. Ya no lo veía. Pero nunca volvió a ser la misma. Y hasta el día de hoy, si veo un perro, se pone a temblar. Yo ya soy adulta. Tengo hijos. Y no he vuelto a ese pueblo. Y yo no pienso volver. La mujer del río. Hola gato macabro. Llevo años siguiendo tu canal y escuchando todas esas historias que la gente cuenta. Desde hace tiempo me pesa en la conciencia.
Tal vez por culpa. Tal vez porque aún me despierto con el mismo sueño, viendo ese rostro sin piel frente a mí. Yo crecí en un lugar al sur de Veracruz, y hay una historia que todos en el pueblo recuerdan con miedo, es la historia de la mujer del río. Y yo estuve ahí. Fue en el año 2003. Yo tenía 13 años. Era el mayor de un grupo de 8 niñas que vivíamos en la misma calle, todos entre 7 y 12 años. Nos juntábamos casi diario para jugar, correr, patear pelotas desinfladas y lanzarnos al río cuando el calor nos tenía locos. A veces, las mamás nos decían que no fuéramos, pero igual nos escapábamos, porque el río era nuestro refugio. Aquel día era domingo. El sol pegaba con ganas desde temprano, y a eso de las 2 de la tarde, varios ya estábamos formados con toallas y sandalias rotas, listos para la zambullida. Como siempre, yo era el encargado de cuidarlos porque era el mayor. A mí me gustaba ese papel. Me sentía importante. Llegamos al río sin problema. Era una parte poco profunda, rodeada de árboles. Nadamos, jugamos a empujarnos, algunos se metieron con ropa, como siempre. Hasta que ella apareció. Primero la vimos de lejos. Estaba río arriba, parada entre las piedras, como si hubiera salido de entre los árboles. Una mujer alta, blanca, con el cabello oscuro y largo, vestía algo como una tela clara, casi pegada al cuerpo. Miren una señora. La mujer nos miraba. Sonreía. Y entonces, levantó la mano y nos hizo una seña. ¿Puedo jugar con ustedes?, preguntó con una voz suave. Algo no me daba buena espina. Los demás empezaron a reír, emocionados. Era raro que una mujer tan bonita quisiera hablar con nosotros. Pero había algo en su rostro. Algo que no era humano. Algo que parecía una máscara. Su cara colgara un poco, como si no estuviera bien pegada a la cabeza. Vi cómo, al moverse, la piel del cuello se le doblaba de forma rara, como si se despegara. Y no tenía reflejo en el agua. Ya salgan, vámonos ya. Ellos dudaron, pero mi tono fue firme. Empezaron a caminar hacia la orilla, despacio, sin quitarle la vista a la mujer. Ella también comenzó a avanzar. Pero no caminaba. Se deslizaba. Como si los pies no tocaran el fondo. Fue entonces que le vi el rostro de frente. Se estaba cayendo. La piel del rostro se despegaba, como si fuera una careta vieja de látex. «Corran», grité. Cuando grité, todos entendieron que no era broma. Aún así, nadie se atrevió a darle la espalda a la mujer. Caminamos de lado, con el agua a media pierna, los ojos fijos en ella. Los más pequeños temblaban. El río parecía hacerse pesado, como si alguien nos empujara en contra. «No me tengan miedo», dijo la mujer. «Solo quiero jugar». La voz venía desde muy lejos, como si la arrojara el eco del monte y no su boca. Éramos 8. El primero en pisar la orilla fue Luisito. Cuando el último pie tocó grava, corrimos. Seleni fue la primera en gritar. No por la carrera, sino por lo que escuchamos atrás, un chasquido huesudo. La mujer se estiró. No como estira uno los brazos. Se extendió. La mano golpeó el agua, Beto tropezó y yo lo jalé del cuello de la camiseta. Corrimos entre arbustos, chillando, tropezando con raíces. Nos hacía falta uno. Luis no había llegado con nosotros. Nadie dijo nada hasta llegar a la primera casa. Toqué berreando que había una mujer en el río. Los adultos salieron con lo que tenían a la mano, picos, machetes, palos. Corrieron hacia las piedras. Nosotros fuimos detrás, de lejos. Yo iba delante porque debía explicar dónde. Me temblaban las rodillas. Solo huellas. Como si alguien hubiera arrastrado un costal pesado hacia el agua. «Váyanse pa' su casa», ordenó don Toño. «Ahorita vemos». No nos fuimos. Esperamos en la curva de la vereda. Los hombres bajaron a las piedras. Se metieron al agua hasta la rodilla, buscando con palos. Se hizo tarde. Se hizo muy tarde. No la encontraron a ella. Encontraron a Luisito. Lo hallaron boca abajo, a unos metros de donde estuvo parado. No tenía marcas de golpe ni moretones. Solo la boca muy abierta, los ojos muy abiertos, la cara muy blanca. La mamá de Luisito gritó como yo jamás he vuelto a escuchar gritar a nadie. Y yo me quedé sin voz por 2 días. El velorio fue esa misma noche. En el pueblo cuando un niño muere todo se apaga. La gente empezó a decir cosas. Que si la Llorona, que si una sirena del río, que si una bruja. Las viejas se persignaban. Al día siguiente cerraron el acceso al río por 3 semanas. No querían periodistas ni policías metiendo ruido. Fue un accidente, decía el papel que pegaron en la tienda. Se resbaló. Todos sabíamos que era mentira. Mi mamá me llevó a ver a doña Eulalia, una señora que curaba de espanto. Me pasó un huevo por la espalda hasta que se quebró solo. Salió negro.
Me dio un agua amarga y me amarró un listón rojo en la muñeca. Dormí por primera vez. La familia de Luisito se fue del pueblo al mes. No soportaban pasar frente a la vereda. Vendieron su terreno en 3/4 de lo que valía. La casa quedó cerrada mucho tiempo. Nadie quería vivir ahí. Decían que en la madrugada se oía una tosecita de niño. Nosotros dejamos de ir al río. Nos dispersamos. La pandilla se rompió. Empecé la secundaria en una escuela más lejos y ya no jugué con los de la cuadra. A veces Pamela me veía pasar y bajaba la mirada. Gato macabro, te mando esto porque no quiero ser el único que lo recuerde. Ahora vivo lejos del río. Tengo un hijo. Cuando hace calor y me pide ir a nadar, lo llevo a la alberca, con cloro, se ríe, y eso me da paz. El amarre siniestro. Hola gato macabro. Me llamo Andrea, y aunque esta historia no me pasó a mí directamente, fue algo que viví muy de cerca en mi propia casa. No sé si llamarla historia de terror, advertencia o castigo. Pero lo que sí sé, es que las consecuencias de lo que pides pueden volverse tu peor condena. Te cuento. Mi papá es santero desde que yo tengo memoria. Pero ojo, quiero aclarar algo muy importante desde el principio. Una cosa es la santería, y otra cosa muy distinta es la brujería. Mi papá tiene su muerto, como se dice en el culto, y sabe hacer trabajos que van más allá de lo que uno imagina. Pero también es una persona muy seria, y jamás hacía algo sin advertir primero que el precio espiritual siempre se paga. Una vez me dijo: la gente cree que puede pedir lo que sea sin consecuencia. Pero no es así. Lo que tú amarres, también te amarra a ti. Yo era adolescente cuando pasó lo que te voy a contar. Pero nunca lo olvidé. Una señora fue a buscar a mi papá. Su esposo la estaba engañando con otra mujer, y ella ya no podía más. Dijo que no quería que él la dejara, que no le importaba si lo hacía por voluntad o no, pero que él tenía que quedarse con ella. Solo con ella. Mi papá no iba a aceptar. Al principio se negó, como hace siempre con ese tipo de cosas. Pero la señora fue insistente. Llevó ofrendas, hizo promesas, y juró que seguiría todas las instrucciones. Él accedió, pero le advirtió una sola cosa. Te lo puedo dar, pero lo vas a tener solo para ti. Y eso puede significar muchas cosas. La señora asintió. Dijo que no le importaba. Mi papá consultó con su muerto. Preparó un trabajo que no era santería. Era brujería. No voy a detallar qué usó, por respeto, pero parte del trabajo incluye un té hecho con hierbas específicas, consagrado para abrir un canal de sumisión emocional. Era un ritual delicado, que debía hacerse exactamente como se le indicó. El té debía darse por 3 días, en una taza pequeña. Una cantidad justa. Ni más ni menos. Pero la señora, desesperada y llena de coraje, decidió hacer las cosas a su modo. Le dio 2 litros del té de un solo golpe. Lo mezcló en un agua de sabor y se lo dio como si fuera limonada. Creyó que más era mejor. Esa misma noche, su esposo sufrió un derrame cerebral. Quedó vivo, pero paralítico. No hablaba. No caminaba. Apenas podía mover la cabeza. Los médicos no encontraban explicación. No tenía antecedentes. Era un hombre fuerte. Nunca se enfermaba. Pero a partir de ese día, ya no fue el mismo. La señora, al principio, se desesperó. Lloraba. Gritaba. Volvió a buscar a mi papá diciendo que quería revertir el trabajo. Pero ya era tarde. Mi papá le dijo, con una cara dura que rara vez le vi: ya lo tienes solo para ti. Y ahora te toca cuidarlo. Hasta que se muera. La mujer no volvió jamás. Pero su historia se supo. Durante más de 6 años, ella cuidó de ese hombre. Le daba de comer, lo bañaba, lo limpiaba. No podía salir. No podía tener otra pareja. Él ya no la veía. Solo existía. Como un mueble. Y cada vez que alguien le preguntaba, decía que estaban así por un accidente. Pero los que conocíamos la historia, sabíamos la verdad. Ella lo pidió. Y lo tuvo. Murió al poco tiempo después. Ya no se levantó más. Lo que me marcó no fue el hecho en sí, sino el silencio que quedó en la casa. Porque cada vez que alguien venía a pedir un amarre, mi papá les decía lo mismo. Ten cuidado con lo que pides. A veces el muerto cobra en vida. Y no se refería al que se le hace el trabajo, sino al que lo pide. Gato macabro, la gente a veces cree que la magia es un juego. Que los amarres son románticos. Que uno puede pedir lo que sea sin consecuencias. Pero eso es mentira.
Yo crecí viendo velas encendidas, ofrendas, tabaco ardiendo frente a retratos antiguos. Y si algo aprendí, es que todo lo que se mueve en lo invisible, tiene un precio. Y si tú no lo pagas, alguien más lo hará. El experimento de los perros de Xochimilco. Hola gato macabro. Esta historia me la contó mi mamá, y aunque al principio parecía una simple leyenda, con los años empecé a encontrar detalles que me hacen pensar que fue más real de lo que creemos. Pasó en los años 80, aquí en la Ciudad de México, entre Xochimilco y Milpa Alta, y aunque se habló poco de ello, los que lo vivieron aún lo recuerdan con miedo. Todo comenzó con los rumores. Primero fueron ataques extraños en los canales. Cuerpos encontrados con marcas de garras, mordidas salvajes y sin ojos. La policía lo atribuía a perros callejeros, pero la gente del pueblo decía otra cosa. Decían que eran hombres perro. No hombres lobo como en las películas, no con colmillos brillantes y músculos de gimnasio. No. Estos eran criaturas deformes, medio humanas, medio bestias, que caminaban como hombres, pero atacaban como manada. Tenían fuerza inhumana y una rabia siniestra. Mi mamá vivía en ese tiempo en San Gregorio Atlapulco, en la zona de los canales de Xochimilco. Era joven, tenía como 17 años. Trabajaba en una tienda pequeña que cerraba tarde, y muchas veces tenía que caminar sola por calles poco iluminadas, con la humedad del lago colándose por los huesos. Una noche, mientras regresaba a casa, vio algo que la marcó de por vida. Dice que escuchó pasos. Al principio creyó que era un perro, pero los pasos eran como de alguien descalzo corriendo sobre tierra mojada. Se escondió detrás de un árbol, cerca del callejón de las Palomas. Fue ahí cuando lo vio. Era un hombre encorvado, pero más grande que cualquiera que haya visto. Su piel estaba cubierta de parches de pelo, su rostro tenía el hocico alargado, y sus ojos brillaban con rabia. Iba agachado, oliendo el aire, y luego se trepó al muro de una casa de un salto. Lo peor fue que no iba solo. Había otro más pequeño, de cuerpo delgado pero igual de ágil, que lo seguía a corta distancia. Se movían como si estuvieran buscando algo. Olfateaban. Sus movimientos eran rápidos, demasiado rápidos. Mi mamá no gritó. Solo se orinó encima del miedo. Se quedó ahí, escondida, hasta que los pasos se dejaron de escuchar. A los pocos días, el barrio amaneció con patrullas, pero no solo de la policía, camionetas del ejército se veían por las avenidas, soldados armados caminando por los bordes del canal. Algo estaban buscando, pero nadie decía nada. Lo extraño fue que no hubo noticias oficiales. Nadie hablaba del tema en televisión. Solo se oían chismes en el mercado, entre las vecinas, que una familia había sido atacada, que se escuchaban aullidos en el cerro, que algo rondaba por la madrugada. Fue entonces cuando surgió el rumor más fuerte. La gente empezó a hablar del Centro de Investigación de Milpa Alta, un edificio antiguo que estaba relacionado con la UNAM. O el Politécnico, nadie lo sabía bien. Decían que ahí se había escapado algo. Un experimento fallido. Muchos años después, ya con internet y redes sociales, busqué y encontré que sí existía un centro interdisciplinario de ciencias de la salud del IPN, en la zona de Tecomit, Milpa Alta. Cerca, entre cerros, hay varios terrenos cercados con vigilancia y sin letreros claros. La gente aún evita caminar por ahí de noche. Según lo que contaba mi madre, en aquel entonces empezaron a desaparecer personas. Jóvenes. Campesinos. Incluso uno que iba al seminario. Decían que los últimos que vieron se dirigían hacia el cerro. Las desapariciones no se investigaban. Solo aparecían carteles con fotos, y luego, silencio. Un señor que vivía cerca del canal, don Manuel, juraba haber visto a uno de los hombres lobo olfatear la ropa tendida. Decía que se movía como si buscara una prenda específica. Se quedó quieto observándolo hasta que el ser se paró en dos patas y lo miró fijamente. Tenía una cicatriz en el pecho, como si le hubieran hecho una cirugía. Pero mal cerrada. Don Manuel nunca volvió a dormir bien después de eso. Una madrugada, un grupo de vecinos decidió hacer guardia. Con machetes, lámparas y escopetas viejas. Se instalaron en un punto alto del cerro. Esa noche vieron algo que los hizo bajar corriendo y no volver jamás. Dicen que había una criatura encadenada a un árbol. Gritaba como hombre, pero se movía como perro. Tenía el rostro vendado, y su cuerpo estaba lleno de heridas. Pero eso no fue lo peor.
Lo peor fue cuando un hombre con bata blanca apareció. Lo acarició como si fuera un animal, le puso una inyección y lo soltó. El ser se perdió entre los matorrales. A los días siguientes, hubo un ataque en San Luis Tlaxcaltemalco. Encontraron a una mujer mayor sin vida en su cocina. No se robaron nada. Solo había garras marcadas en la estufa y en la puerta de atrás. Después de eso, el ejército bloqueó el cerro por semanas. Nadie podía entrar. Algunos vecinos dicen que escuchaban gritos en la madrugada. Aseguran que vieron cuerpos quemándose en fogatas lejanas. Un par de soldados terminaron hospitalizados, pero nunca se dijo por qué. Los informes oficiales hablaron de una revisión de seguridad. Cuando todo acabó, la zona fue despejada. Nadie volvió a hablar del tema. El centro de investigación fue clausurado, al menos públicamente. Pero los que vivieron esos años no lo olvidan. Yo misma lo confirmé años después. Caminando por la zona, cerca del canal, encontré a una señora muy mayor vendiendo tamales. Le pregunté por los hombres lobo de los 80, y lo único que me dijo fue: esas cosas no eran hombres. Eran hijos del hombre, pero no de Dios. Gato macabro, sé que esta historia parece leyenda urbana. Pero hay demasiadas coincidencias, demasiadas cosas que nadie ha explicado. Yo no vi a los hombres lobo, pero mi madre sí. Y a ella no le tiembla la voz al recordarlo. Si escuchas algo rascando tu ventana esta noche, no abras. La niña que voló por la ventana. Hola gato macabro. Nunca pensé que escribiría esto, pero llevo más de 20 años cargando este recuerdo. Lo que vi ese día, me doy cuenta de que no me va a dejar en paz hasta que lo cuente. No sé si me creas. No sé si alguien me crea. Esto ocurrió en 1998, cuando tenía 14 años. Vivía en un pueblo de Nuevo México, cerca de la Reserva Navajo. Mi madre era muy devota, así que cada verano me enviaba a los campamentos religiosos que organizaba la iglesia local. Siempre eran en zonas alejadas, cerca de ríos o cañones. Ese año, fuimos a un campamento en un lugar llamado Río Blanco, una zona montañosa donde el río era ancho pero tranquilo, rodeado de árboles altos y peñascos. Yo iba como ayudante, ya que era de los más grandes. Me encargaron cuidar a los niños más pequeños. Entre ellos estaba Mariel, una niña de 9 años que conocía desde hacía poco, pero que se me pegó desde el primer día. Era risueña, con trenzas gruesas, y una voz suave. Siempre estaba hablando sola, murmurando cosas o recogiendo piedritas que decía que le hablaban. Muchos la llamaban rara, pero a mí me caía bien. Me decía cosas como: el agua canta. O: los árboles tienen nombres, como si tuviera una conexión con la naturaleza que nadie más tenía. Todo marchaba bien. Hasta el tercer día. Recuerdo que era media tarde y fuimos en grupo a bañarnos al río. Yo estaba cuidando a otros niños cuando escuché los gritos. Mariel había desaparecido bajo el agua. Al principio creímos que estaba jugando, pero luego la vimos flotar de lado, como una muñeca. Uno de los pastores se lanzó a sacarla. Aún tenía pulso, pero estaba inconsciente. Llamaron a emergencias y la llevaron en la única camioneta que teníamos. Su mejor amiga lloraba sin parar. Nadie sabía cómo se ahogó si apenas había corriente. Esa noche regresamos todos al pueblo. Yo no dejaba de pensar en ella. Al llegar a casa, mi madre me preguntó si estaba bien. Me metí directo a bañar, con la cabeza hecha un lío. Ahí fue donde todo empezó. El agua caliente me relajaba un poco, pero de pronto, el baño se volvió helado. No tibio, helado. Como si alguien hubiera abierto una puerta al invierno. Miré hacia la cortina blanca. Y ahí estaba. Una sombra pequeña. Detrás de la cortina. Medía como 1,30 m. No se movía. Era solo una silueta oscura. Pero yo sabía que era ella. Sin pensar, pregunté en voz baja: ¿Mariel? La sombra se deslizó sin ruido hacia la ventana del baño. Y luego, se elevó. Simplemente atravesó el vidrio y desapareció en la noche. Me quedé paralizado. Un minuto después, el teléfono sonó. Mi madre contestó. Gritó. Cayó de rodillas. Mariel acaba de fallecer. Ese fue el primer día. Los días siguientes fueron raros. No podía dormir. Escuchaba golpes suaves en la ventana de mi cuarto por las noches. Cuando despertaba, encontraba ramas mojadas dentro de mi habitación. Ramas como las que Mariel solía recoger. Una madrugada, la vi parada en el pasillo, cerca de la sala. No era un sueño. Tenía el cabello empapado, pegado al rostro,
y su ropa estaba cubierta de lodo. Me observaba con una sonrisa. Corrí a mi cuarto. Me encerré y recé como nunca. Una semana después, mi madre me llevó con una mujer vieja, doña Mireia, una curandera navajo que vivía cerca del bosque. Le contamos todo, y al escuchar lo de la sombra y la ventana, se puso blanca. Eso no es su espíritu. Eso no es Mariel. Es un Yenal Lozi, un skinwalker. Nos explicó que los skinwalkers eran brujos que podían tomar forma de animales. Y a veces, de humanos muertos. Que se alimentaban de dolor, y que a veces se pegaban a los niños que habían sido vulnerables o especiales. Como Mariel. ¿Pero por qué se me aparece a mí? Le pregunté. Ella me miró. Porque tú le abriste la puerta. Yo no entendía. Cuando la nombraste en el baño. Cuando preguntaste si era ella. Ahí lo invitaste a entrar. Salí de esa casa peor que como llegué. Y las cosas solo empeoraron. Pasaron semanas. Cada noche, cuando intentaba dormir, veía una silueta de niña sentada frente a mi cama, meciéndose lentamente. Una noche desperté con la sensación de que algo me lamía el pie. Pensé que era el perro de mi mamá, pero cuando encendí la luz, no había nada. Solo huellas de dedos mojados en el suelo, como si un niño hubiera caminado descalzo, dejando un rastro hasta mi puerta. Empecé a sentirme enfermo, flaco, pálido, mareado, hasta que una noche soñé con Mariel. Estábamos en el río. Ella estaba con el cuerpo lleno de moretones y musgo. Desperté vomitando agua. Volvimos con la anciana. Nos dijo que la cosa se estaba alimentando de mí. Que la única forma de cortar el lazo era hacer una limpieza en el lugar donde murió. Necesitábamos ir al río, llevar sal negra, rezos, y quemar algo que fuera importante para Mariel. Busqué en mi mochila y encontré una piedra blanca que ella me había regalado antes del campamento. Mi madre no quería que fuéramos. Pero la anciana insistió. Así que una tarde, cerca del atardecer, volvimos al río. Solo la curandera, mi madre y yo. Colocamos la piedra sobre una tela negra. La anciana comenzó a rezar en su lengua. Yo sostenía una vela. Cuando el fuego tocó la piedra, se escuchó un grito. La vimos. Una figura como de niña, con el rostro hinchado, sin ojos, con la boca demasiado grande. Salió del agua. La curandera gritó, no mires sus ojos. La curandera lanzó polvo y la figura desapareció. Nos fuimos corriendo. Desde entonces, ya no la volví a ver. Ya soy adulto. Tengo hijos. No dejo que se acerquen a los ríos. Porque aprendí, tarde, que los skinwalkers no siempre se disfrazan de lobos o cuervos. A veces usan la piel de quien más amabas. La mujer de rojo del cementerio. Hola gato macabro. Te quiero contar algo que pasó en mi familia hace muchos años. Lo he escuchado tantas veces de boca de mi abuelo que lo puedo contar de memoria. Mi abuelo trabajó muchos años en una gasolinera, en uno de esos turnos de la noche. En ese entonces vivía en un pueblo de Oaxaca donde la oscuridad es abrumadora, sobre todo cerca del monte. Una madrugada, saliendo del trabajo, decidió irse caminando con dos compañeros. Eran como las 4. La niebla espesa y la madrugada se sentía cargada. Mientras pasaban por el cementerio del pueblo, algo los hizo detenerse. Ahí, bajo el único poste de luz que quedaba encendido, vieron a una mujer. Estaba de pie, inmóvil. Medía como 1,80 m. Cabello rubio, largo hasta la cintura, y un vestido rojo brillante. Tenía una figura que no correspondía a esos rumbos. Alta, curvilínea, elegante. No dijo ni una palabra. Solo giró con una calma escalofriante y entró al cementerio, flotando casi, sin hacer ruido. No es normal que una mujer ande así, sola, en un lugar como este, dijo uno de ellos. No es una mujer. Esa cosa viene del infierno. Los tres se acercaron con cautela. No cruzaron la reja, pero desde ahí la vieron. Estaba parada frente a una tumba. Rezaba. Estaba mirando la lápida como si esperara algo. Y un viento helado les golpeó la cara. Vámonos ya, dijo mi abuelo, sin alzar la voz, temblando. Se dieron media vuelta y caminaron rápido, sin mirar atrás. Al principio creyeron que ya estaba todo bien, pero al llegar a la calle principal, la vieron de nuevo. Ahí estaba, en medio de la calle, bajo otro poste de luz. Pero ya no era la misma. Su silueta seguía siendo femenina, pero sus brazos comenzaron a alargarse, como si los huesos se estiraran con un chasquido. Las piernas se doblaban hacia atrás,
como las de un animal mal hecho. Y entonces gritó. Un chillido como el de un ave grande que agoniza. Fue ahí cuando unas alas oscuras le brotaron del pecho. Eran plumas negras, duras, como de zopilote mojado. Su rostro cambió. El cabello rubio se cayó a mechones. La boca se abrió hasta las orejas, dejando ver una lengua seca y picos de hueso en lugar de dientes. Corrieron. Como nunca en su vida. Corrían sin mirar atrás, porque sabían que si la veían directamente, no regresarían. Sentían que los seguía. Sentían el aleteo sobre sus cabezas. Los perros se escondían. Corrieron hasta llegar a la casa del abuelo. Cerraron la puerta con trancas, se metieron bajo la mesa y no dijeron nada hasta que amaneció. Y entonces se dieron cuenta. La mujer los siguió. Porque en la puerta, al amanecer, encontraron marcas de garras sobre la madera. Esa historia, desde entonces, nadie en mi familia se atreve a contarla después de las 10 de la noche. Dicen que la mujer de rojo aparece cada vez que alguien pasa frente al cementerio con el corazón roto, porque alimenta su forma con la lujuria, el deseo y el miedo de los hombres que creen que lo pueden todo. Mi abuelo vivió muchos años después de eso. Pero nunca más volvió a caminar por la madrugada cerca del panteón. Dios nos protegió esa noche, decía. Pero hay cosas que no perdonan si las ves 2 veces. Y así quedó grabada en la historia de mi familia la leyenda de la mujer de rojo. Un ser que parece hermosa,